Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo vas tú? Vamos andando con los A defectos. sitios vas andando y a otros no, pero bueno, lo dejamos Sí, ahí. a veces voy en vehículos o... Pero en fin, vamos tirando, ¿qué se dice? Ujú, Vamos a hablar de dos cosas. Una se llama impuestos y la otra se llama código deontológico. ujú. Yo empezaría por el final. Los Yo, códigos deontológicos. sí, yo voy y te pregunto qué es eso de un código deontológico, para qué sirve, para qué se usa y si los Bueno, es crees que un tiene... palabra concreto, técnico, que literalmente el código deontológico, en su acepción más inmediata en este momento, si tú consultas el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y te viene la palabra, al final son códigos de conducta que rigen el comportamiento de profesionales. Correcto, es decir, yo conozco el código deontológico que tiene mi profesión o tenía y el código deontológico que tienen los médicos, en general la mayoría de profesiones. Todas las profesiones, en principio yo creo que incluso la primera observación interesante, y es un tema que me interesa porque, como bien sabes, uno de los temas que me interesa mucho es el problema de la ética y la moral. Es una de mis especialidades, ¿no? La filosofía práctica en general, que son la filosofía política, la filosofía moral o la ética, siempre me han interesado. Al final es de lo quizá que lo que más me interesa de las cosas que yo me dedico, ¿no? Así de leer y de pensar cuando puedo, ¿no? El que es famosísimo en principio, ¿te acuerdas? Es el de Hipócrates, ¿no? Es uno de los antiguos que además Hipocrático. ha tenido larga vida. Además le llaman código hipocrático, ¿no? Sí, claro, le llaman código hipocrático porque es suyo, ¿no? Sí. Y no, yo no, tú sí eres de las profesiones sanitarias, ¿no? En general, porque se aplicaría, aunque luego los de los sanitarios y los médicos tienen algunas diferencias por Sí, el sí. trabajo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Pero es un código importante, ¿no? El de Hipócrates sigue teniendo una validez, ¿no? Con eso quiero decir que de alguna manera es un código, los códigos deontológicos siempre pretenden tener una cierta dimensión universal y de alguna manera intemporal, es decir, no pretenden ser una manera de resolver aquí y ahora lo que ocurre, Mm, convertirse en una orientación, ¿no? mm. Y de alguna manera, bueno, en cierto sentido, pretenden fijar responsabilidades. Sobre todo lo primero que pretenden es elaborar un código de conducta. ¿Eh? Y recordar a la gente, oiga, usted si va a hacer esto, necesita cumplir estas normas, ¿no? Yo creo que, en principio, yo creo que son sensatos en general los códigos. Que han existido, yo creo que toda la vida. Me imagino que cuando se trabajaba por gremios, pues cada gremio tendría sus normas de comportamiento, sus líneas de aprendizaje. Y es la pretensión de eso, de que existan normas. Que esas normas tengan de alguna manera una capacidad de orientar la conducta. Y lo que es más interesante en algunos casos, yo creo que en este momento la mayor parte de ellos, en España en concreto, se convierten en normas jurídicas. Eso es dar un salto importante. Pero el propio código no es una norma jurídica. No, el código en principio no es una norma jurídica. Lo que pasa es que desde el momento que se hizo, sobre todo, una ley de códigos de colegios profesionales, Sí, porque normalmente se dirige a los profesionales, sí. no se dirige a los curritos. No hay un código deontológico para los peones de albañil o para los de la construcción. Ahí Mm, no creo que es sugerente pensar porque solo lo hay para los profesionales y no lo hay para todo el mundo, que todo el mundo debería tener también su código, ¿eh? Entonces, al haber una ley que obliga a todos los colegios profesionales a tener un código deontológico, mm, y al considerar que ese código deontológico es el que guía la conducta del profesional, mm. cualquiera puede ya en estos momentos hacer una demanda contra un profesional por haber incumplido la norma que le regía, ¿no? Sí. Entonces, eso ya tiene más interés, ¿eh? Y bueno, de alguna forma, al final, eh, es una cierta obsesión, digamos,
de la humanidad desde siempre. Y la humanidad desde que, vamos, hablar de la humanidad y sus códigos en el Paleolítico es complicado. Los restos que existen son escasos y, bueno, puedes intuir ciertas cosas, pero no está claro, ¿no? Y si comparas las sociedades preneolíticas que todavía existen, ¿no? Las de recolectores, cazadores, hay algunas, pequeñitas, aisladas, pero que funcionan rigurosamente. Me parece recordar una de ellas así muy completita, aparte de las que queden por medio del Amazonas o por ciertas selvas de algunas islas del Pacífico, pero la de los bosquimanos en el centro de África del Sur, en Namibia, por ahí, me parece recordar que es, pues es muy interesante, ¿no? Porque viven, existen, están aislados, protegidos, nadie les toca, de alguna manera, como está en una zona absolutamente más bien desértica, no es una zona con riquezas forestales mesuradas que hace que bueno, te los cargas en periquete y asunto resuelto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digo, en ese caso no sabemos exactamente. El donde empiezan realmente todas estas cuestiones es el Neolítico. Claro, el Neolítico es cuando hay ya sociedades muy grandes. Entonces, bueno, esa broma que nos gastamos unos a otros, oye, que me he quedado con tu cara y sé dónde vives, Sí. Yo me quedo... en las tribus pequeñas funciona. Vale. Sé quién eres, ¿eh? Además, sé quién es tu familia. Y dónde vives. Te vas a enterar. Ahora los chavales hacen esto de... Sí, claro. Eso es que en nuestra cultura es más bien un código mafioso. Vale, está relacionado con los mafiosos. Pero en cualquier caso, es el hecho de que obviamente la reputación es uno de los principios morales básicos que aparece muy tempranito, ¿verdad? Y de alguna manera lo que pretende es, hombre, me estoy jugando mi prestigio. Y si yo pierdo el prestigio, luego lo pago. A mí recuerdo que me comentó el director del banco al que fui a poner mi nómina cuando ya me convertí en funcionario público, ¿verdad? Pues además como era catedrático, ese nombre sonaba así como muy fuerte y tal. Al final te da la risa, que lo era, ¿no? Desde una gestión de la ilusión, yo me aprovecho, no te preocupes. Y entonces sí que me dijo una frase, se apellidaba Gato, por cierto, el director. Tengo recuerdo porque apellidarte Gato de ser mala suerte, pero en cualquier caso. Y me dijo, el prestigio social se tarda mucho en conseguir y se pierde muy deprisa. Y me quedé con la copla, la verdad es que te decía las verdades del barquero al final. Entonces, la reputación nos importa mucho a todos los seres vivos, a todos los humanos, quiero decirte. Entonces, en sociedades en que está más o menos controlado por la proximidad, pues de alguna manera ya eso es el control. Cuando las sociedades se difuminan muchas más y entonces tú eres una gota dentro de un universo, pues en principio el asunto se complica. Entonces, esa es la idea, es decir, bueno, vamos a tener unos códigos que puedan regir. El problema desde una óptica anarquista, pongamos por caso, es que al final eso nos da un poco la risa. ¿Por? Bueno, porque al final, de alguna manera, yo siempre digo en broma, las normas son marcos de referencia. Y al final el individuo tiene que tomar decisiones. Las decisiones le implica, ¿no? Le implica decidir que obedece o que no obedece. Un artículo reciente que he escrito yo defendía, te lo he contado una vez, la necesidad de la obediencia. La obediencia es importante, pero claro, la obediencia es importante porque al final la obediencia es un patrimonio de las personas libres. Tienes que decidirlo libremente. Si yo obedezco a alguien pero sin libertad, no estoy obedeciendo. Estoy siendo sometido, controlado, con imposición. Yo siempre en broma digo, yo siempre hago lo que quiero, no lo que me gusta, pero lo que quiero sí, decido hacerlo libremente y a veces te va a pasar a ti, que cumples obligaciones y dices, me cago en la vaca, ¿por qué me habré comprometido ya esto? ¿No? Tanto cielo, pero tienes un sentido del deber, del cumplimiento y dices, pues mire, lo hago, está. ¿Le apetece? No, nada, pero mis normas, mi conciencia me dice que tengo que hacerlo. De hecho, no hay libertad sin obediencia,
y no hay obediencia sin libertad. ¿Por qué no hay libertad sin obediencia? Porque de alguna manera tú necesitas que haya normas que sepas que la gente en principio se va a comportar de acuerdo con salir a conducir por la carretera pensando que de pronto te puede aparecer un coche por una autopista en dirección contraria. Pues, si eso fuera una sospecha permanente, nadie saldría. Sí. ¿Y por qué ocurre? Porque las pocas veces que ocurre, aparte del bienestar propio, le cae la multa del copetín. Entonces, claro, la gente se cuida. Dicho es decir, ¿qué pasa con las normas? Tú imagínate un tema muy concreto, es decir, la función pública, pongamos por caso, que tú has sido también servidor público, funcionario público, ¿no? Más o menos, estatutario se Bueno, llama. estatutario, pero al final somos trabajadores públicos. Lo mismo, sí. Yo de funcionario del Estado lo decía para provocar en el sindicato. Éramos un sindicato anarquista de funcionarios del Estado. Pero era para vacilar de vez en cuando al conjunto, porque realmente somos trabajadores. Yo siempre me he sentido trabajador público. Vale. O sea, me metí allí pues porque quería trabajar para el sector público, ¿no? Y porque, bueno, quería, como yo no iba a estar en los más altos, pues quería un salario digno, que se tiene mejor, y quería garantías laborales, que los públicos las tenemos más garantizadas que los de la privada. Sí. ¿No? No te tienes que pelear por tantas cosas. Sí. Eso en un instituto, yo siempre en broma a algún director le decía, oye, no se te olvide que tú eres un interino y yo soy un vitalicio, ¿eh? No se te olvide, no te despistes. O sea, que a mí no me puedes dar órdenes así como así. Me las tendrás que argumentar y, bueno, obviamente yo acepto en un instituto que alguien coordina y dice, bueno, pues hacemos esto. Pero bueno, entonces el problema estriba al final en que todas esas normas parece que no garantizan nada. Es decir, que puede haber muchas normas, pero el crecimiento de los códigos deontológicos suele ir acompañado de la capacidad de muchas personas que son muy astutas para pasárselos por el arco del triunfo en beneficio propio. Yo me quedé buscando cosas para esto, estuve buscando un poco, me quedé impresionado de la cantidad de códigos deontológicos que hay para la función pública. Porque hay uno global, para todos los servidores que debe incluir a los contratos, a los estatutarios, a los contratados y a los funcionarios, ¿no? Creo que son las tres categorías que hay, no me acuerdo. Bueno, da igual. Pero bueno, de las que hay. Pero luego es que hay cada comunidad tiene el suyo. Código deontológico de los trabajadores públicos de la comunidad de Castilla-León. Código público de los de Madrid. Y sin embargo, la sensación que para la gente domina es que los funcionarios se pasan el código deontológico por arco del triunfo. Después, ahora no tanto, pero cuando yo era jovencito me enfadaba mucho, ¿no? Porque me enfadaba, la gente me llamaba la atención. Se puso la gracia de que uno iba a comprar pan y ¿qué quiere este de pan? Y yo, un funcionario, dice, ¿cómo un funcionario? Ah, no, perdone, una baguette. Una baguette, ya vale. Un baguette, ¿no? Y esa broma de contaban, no, yo voy a una oficina, a un despacho, en un ministerio, y me encuentro, no hay nadie, y me dicen, debe estar porque ha dejado el abrigo y las gafas. Y había gente que iba con un abrigo y una cazadora y dos pares de gafas, y lo dejaba y desaparecían. Esa sensación la hemos tenido muchas Bueno, veces. eso será una leyenda. Es Sí, una leyenda, pero a la veces realidad. de alguna manera, a veces tiene. Claro que yo siempre decía, oye, pues yo voy a una obra en la calle con una constructora y esa broma de que veo a 7 obreros, de los cuales 2 están trabajando y 7 están mirando lo que ocurre, tú lo habrás visto más de una vez, ¿no? Sí, sí, o sea, también es un dicho, es decir, uno trabaja y 4 miran. Claro. Y bueno, aparte están los jubilados que dan las órdenes y dicen Y saben cómo hay que hacerlo, estas historias. y les llaman burros y dicen yo lo haría tal. Va, Y bien. yo voy a una oficina de banco y digo, no veo que los trabajadores de los bancos se maten por trabajar, ¿no? O sea, no lo veo, tú me cuentas, no lo veo. Y al final, y en ese sentido es lo que te quiero decir que resulta, al final viene la cuestión profunda que en ética para mí es muy importante, es de dónde brota una cuestión ética fundamental que es el cumplimiento del deber. Sentir que tienes deberes Sí. y que tienes que cumplir.
Y Y si además, brota del código deontológico, ¿quieres no, decir? yo creo que no. Brota Los de la códigos ontológicos, ese es el problema de las leyes. Sí, Porque en gran parte, como todas estas cosas, al final, eh, en ética serían cuestiones de tipo utilitarista, en las cuales incluye el cálculo de las consecuencias. explícate más. Claro, cuando uno intenta explicar por qué los seres humanos tenemos algo que no tiene ningún animal, algunos tienen algo parecido, pero ni por casualidad, que es la moral, Sí, uno de los rasgos más distintivos, y que además, según todos los estudios que yo conozco, está ya nada más nacer. O sea, que ya los niños han hecho experimentos con niños de 2, 3, 4 meses y ya perciben de que hay cosas que sí, ¿eh? Sin necesidad de que nadie se lo explique. Por descontar que un niño de 3 años, 2, 3 años, ya verbalmente te expresa que pegar está mal y que si la directora del jardín de infancia dice que puede pegar a un alumno, no vale. No me vale lo que manda la directora. Porque hay algo que no lo puede cambiar y me obliga al margen de lo que diga la directora. Eso lo dicen niños con 2 y 3 años, ¿me explico? sí, sí, sí. ¿De dónde nace ese sentimiento moral profundo? Una de cuyas características fundamentales es que a veces te obliga con un elevado coste personal. Porque a veces no sale nada gratis. Hacer determinadas cosas tienen un cierto precio. Te pongo un ejemplo chorra que no tiene mucho significado, pero a mí me vale, ¿no? El famoso tema de que estás en una tienda, en una cafetería, y cuando te pasan la factura te han quitado una parte, no te la han puesto. Yo no sé tú qué haces, yo normalmente hago siempre lo mismo. Oiga, yo he encargado esto que no está, ¿cuánto usted me lo pone? Es una chorradita, no sé si me explico. Hay un argumento utilitarista para justificar eso. En los restaurantes es muy frecuente esto. Oiga, es que si no, dice, ¿cómo hace? ¿Qué tonto eres? ¿Por qué no te aprovecha? Digo, en primer lugar, porque lo más probable es que le cueste dinero al empleado. Es probable. Para el control de lo que se ha servido, si no coincide con la factura, el empleado se puede encontrar con que se la cobran. ¿Sabes que eso ocurre? No lo sé, pero puede ser, es posible, sí. Sí, a veces te puede ocurrir. Oiga, usted, su obligación es cobrar, por lo tanto, tiene que hacerlo bien. Y la otra, pero claro, es algo que a ti te cuesta dinero, que me podría haber ahorrado 20 euros de un plato que no me han cargado, o 15, lo que sea, y ¿por qué lo voy a pagar, no? Si no se entera nadie, pues ¿no? Entonces, eso es un coste tonto. O sea, ser honesto por 10 euros, vamos, por ese dinero lo siento los días. Más complicado es ser honesto, pues eso, cuando te encuentras, esto le pasó, por ejemplo, a mi mujer, pongamos por el caso, pero pasa a más gente, una billetera, y dentro de la billetera hay 40.000, entonces eran pesetas. 40.000 pesetas, entonces era un dinero. Entonces mi mujer tranquilamente coge, mira esto, ve una serie de cosas, llama por teléfono, y a un sitio, y dice, sí, está por aquí trabajando y tal, es de Barcelona, apareció el señor. Claro, cuando vino a recogerlo, el hombre vino, es un detalle, con una caja de bombones. Para las gracias. Pero bueno, ya cuando vio el dinero, no dijo mucho, pero dijo, la verdad es que no me esperaba que en Madrid me ocurriera estas cosas. ¿El perder el dinero o que se lo devolvieran? A un catalán, estos prejuicios que tiene el personal, ¿no? En fin, un chiste de catalanes, vale. Pero quiero decirte que en ese, la honestidad, dices, no, es que mire usted, yo no. Pero puedes hacer algo a las 40.000. Es que no me merece la pena. Porque al final, eso, a mí me han educado de una determinada manera, interiorizado ciertos valores que creo que no son negociables, y mi dignidad depende de eso. Sí. Entonces, el truco básico de la moral fundamental es que está en juego tu dignidad o tu reputación. ¿Quién eres? Lo que vales, no tu Pero precio. está en juego para ti mismo, porque en ese Para ti caso mismo, claro. nadie sabría que la has pillado o que te la has quedado, pero quizás no durmieras tranquila. No... Algunos dormirían tranquilísimamente, pero es un problema de ceguera moral, de degradación moral,
Pero yo en broma a mis alumnos les decía, ¿sería posible un clima perfecto, tú pudieras un robo que no se enterara nadie? Y tal, la mayor parte me decían, pues sí, sí, sí es posible hacerlo. Digo, yo creo que no, digo, porque al final siempre se entera lo único que importa. Digo, ¿cómo, profe? Te enteras tú. Y lo que piensen los demás de mí mismo es un problema que tienen que resolver los demás. Y lo que piense yo de mí mismo, eso va conmigo. Y entonces, ese concepto de la dignidad humana, ese es el código deontológico que volvamos. Entonces, esa es la exigencia de hacer las cosas porque hay que hacerlas. Y entonces, ¿cómo lo educas eso? El código deontológico ayuda. Ayuda ciertamente para resolver casos concretos. Eso es la parte más utilitarista, ¿no? Tú trabajas en la sanidad. Los códigos sería una variante de los protocolos. ¿Qué hacemos cuando tenemos un follón de 4 personas que hay que atender? Todas graves o unas más graves que otras y hay que hacer un orden. No sé si te ha pasado en alguna ocasión. Eso existe, ya está regulado, protocolarizado. Claro, hay un protocolo que Sí. te orienta y tiene te ahorra el tener que estar constantemente pensando qué es lo que tienes que hacer. No, ya te han dado un marco. Pero al final, el problema está que somos libres y tienes que decidir si lo cumples. Y eso es el problema profundo de la conciencia moral. El problema de las limitaciones de un código deontológico. Porque siempre puedes convertirlo en una especie de cálculo más o menos militarista que digan, no, bueno, pues mira, me arriesgo. Y algunas cosas son tonterías. Yo puedo aparcar un momento el coche abajo, digo, mala suerte sería que me pillaran porque tengo prohibido, como tengo un coche diésel, no puedo aparcar ni en la puerta de mi casa, ¿verdad? Pero es domingo por la noche, aquí no va a venir ni el tato a ponerme una multa, pues lo dejo. Es una norma de tráfico, es una chorrada, y he hecho un cálculo utilitarista. Digo, y si me ponen la multa, pues ya sé lo que tengo que hacer, pagarla. Es decir, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando vas elevando las situaciones conflictivas, ¿no? Y yo te pongo en nuestra vida sindical inmediata, ¿no? Al final es el código deontológico, yo no sé si lo tenemos, creo que no, de los delegados sindicales. No, pero haría falta. Haría falta, ¿no? Es una de mis obsesiones en el mundo sindical, sobre todo en el nuestro, es decir, dentro de la CGT, ¿no? Porque yo he conocido, he visto algunos casos de gente que ha utilizado las horas sindicales para ir a coger higos, por ejemplo. No solo, sino que ha habido una bronca en un Para sindicato. para irse a comprar o para irse a no sé dónde, en fin. Porque hay una bronca en un sindicato porque yo quiero ser el representante estatal, porque vivo en Úbeda o en donde tú quieras, ¿verdad? Y Sí, si me voy a Madrid, que mi hijo tiene que ir a la universidad y me ahorra el tema. vale, eso es un caso real, pero Claro, no. es un caso real, ¿ya? Pero cambia geografía y todo, ¿no? Sí. Pero, claro, dices tú, oiga, va a ser que no, va a ser que no. Entonces, es cierto que el anarquismo, para mí, es una opción. Pasa lo mismo con la otra mía, que es la cristiana, lo mismo. No, no, perdona. No van por ahí la moral, ¿eh? La moral va por ti, por aquí. Por tu Por, conciencia. por tu conciencia. Punto. Y tú eres libre y al final la pregunta básica es ¿y tú qué harías? Y vas a rendir cuentas ante ti mismo para entrada, ¿no? Entonces, si lo tienes muy claro, cumples. ¿Qué te cuesta? Vale. Es decir, yo te lo conté en alguna ocasión, yo manejaba las cuentas de la Confederación de Madrid y Castilla-La Mancha. Eso es un dinerito, ¿eh? Era un dinerito. Yo podría haber tenido un sobresueldo de 200 euros, 300 euros mensuales sin ningún problema. No se entera ni su madre. Porque no había un control realmente. Realmente no había control. Esto que se hace de presente usted las cuentas y vamos a analizarlas con detalle. Yo no sé cómo se hacen los congresos, pero yo lo que vi a mi nivel, punto pelota, ¿no? Entonces, quiero decirte que, ¿y por qué no lo haces? Es que ni se me ocurre. En algunos casos, una vez hablando en Valencia, además, después de uno de los días que fui allí y
No sé si fue el día que no había nadie esperando ni siquiera. Estabas tú, creo. Recuerdo, vale. No sé si puede ser. Pero luego me quedé hablando con alguien que me acompañó al autobús, una cosa de esta, ¿no? Y estuvimos tomando algo medio cena. Y me llamó mucho la atención porque sería otra cosa importante de los códigos deontológicos, es, o de la moral, de los principios morales. Y me dijo que él nunca se había sentido culpable de nada. Y me quedé asombrado. Digo, ¿cómo nunca has sentido culpa? ¿Nunca te has sentido culpable? Porque eso es de los sentimientos morales más profundos. La culpa. Sí, la culpa. ¿Os suena un poco a judeo? Claro, la culpa es peligrosa. Es peligrosa. Porque culpabilizar a alguien es fatal. Por ejemplo, una norma básica, una discusión con la familia, pero vamos, con el trabajo, es cuando hay algún enfrentamiento, centrarte en la resolución del problema, nunca en buscar los culpables. Tú sabes que normalmente se hace lo segundo, ¿no? A ver a quién le echamos la culpa. No, no, pero sí. Vamos, eso luego. Sobre todo si luego hay que calcular algunas consecuencias que hay que hacer afrontar. Pero en principio, ¿por qué no nos centramos en lo importante, que es resolverlo? Una vez que hayamos resuelto el problema, si quieres, pasamos. O me interesaría en todo caso ver responsabilidades. Por si ha habido algún fallo en la cadena de funcionamiento y viene bien averiguarlo para otras cosas. Pero el sentimiento de culpa, lo que pasa es que es peligrosísimo porque puede ser autodestructivo. Pero si nadie se siente culpable de nada, es complicado, ¿eh? Tú fíjate, una expresión popular que tiene su miga es llamar a alguien sinvergüenza. Es bastante rutinario hacerlo, pero sin Bastante pensarlo. rutinaria, pero el No fondo de se esa suele. cuestión es cuando tu mamá a ti te lo diría, a mí también me dijo mi papá y mi mamá, quiero recordar, o me lo digo que me recuerdo, pero ya sabes que esto es... no te da vergüenza lo que has hecho. Deberías avergonzarte. Y tú te lo piensas y dices, pues es cierto, es decir, hay cosas de las que deberíamos avergonzarnos. Y pedir perdón, claro, a continuación. Porque la petición de perdón solo está en el supuesto que yo te he hecho a ti un daño que tenía que haberlo previsto y que no lo he previsto. Hay un extremo radical en la conversación moral cotidiana, la nuestra. ¿A quién le puedes decir? Es que no me he dado cuenta. Dice, ¿haberte dado cuenta? No me vale. No sé si te ha pasado tú alguna vez eso. Sí. Pero ¿cómo que no te has dado cuenta? Oye, que soy yo. Soy una persona humana, que tengo cara. Mírame. Si te hubieras dado cuenta, harías lo que has hecho. Hubieras hecho lo que has hecho. Esos son esos sentimientos conjuntos de la culpa, de la vergüenza, de la mirada del otro. Está mirando. Y la mirada no es la vista. La mirada es algo que te... Pero aquello de que la mirada, los ojos son el espejo del alma es por la mirada, ¿no? Es lo que tú te fijas de la gente. Yo por más siempre digo que es más fácil acordarte de la mirada de alguien que del color de sus ojos. Estás mirando mucho rato y al final tengo un recuerdo de tu mirada. Y me pregunta, oye, ¿de qué color son los ojos de...? Bueno, aquí por este canal no hay nada que hacer, ¿no? Además vas con gafas y tienes dos lucecitas reflejadas, no tienes nada que hacer. En cualquier caso, esa es la situación. Entonces, los códigos deontológicos, vamos, es una plantilla que ayuda, pero al final no abordan el problema de fondo. Y es cómo logramos que la gente tenga esa conciencia moral, esa conciencia profunda y decir, no, esto no. Y porque al final las normas morales son bastante universales. Luego está la adecuación a cada contexto y tal, o que pongas énfasis en unas cosas más que en otras, ¿no? Esa distinción, por ejemplo, de las culturas de la comunidad y las culturas del individuo, por ejemplo, las orientales que priman mucho el sentido de grupo, y hay culturas como la nuestra que priman mucho cada individuo es cada individuo. Tú eres una persona, tú, y tú decides. Eso sí es cierto, pero luego al final hay normas, es decir, todas las culturas te han dicho que matar no, ¿eh? Es más, para distinguir han diferenciado entre matar
asesinar. Es decir, el matar porque matas es una cuestión, bueno, puedes matar a alguien, has conducido mal y has matado a alguien, ¿no? Y además no es tú, se ha roto la dirección del coche, has intentado, no has podido y has matado a alguien. Eso normalmente no saldrías acusado ni condenado por nada, pero bueno, sobre tu conciencia se has hecho polvo porque has matado a alguien, ¿no? Pero matar no puede usted matar, salvo que esté muy justificado, ¿no? Pero muy justificado. Entonces, que no puedes mentir. La gente se supone que cuando hablamos vas a decir la verdad, porque si no, no hablamos. Si no tuviera cierta garantía de que tú vas a decirme la verdad, pues ¿qué quieres que te diga? ¿De qué vamos a hablar a continuación? No me interesa hablar contigo. No, confío en eso. Hombre, claro que luego eso pues va matizado, porque todos sabemos que mentimos de vez en cuando y nos profesionalizamos en mentir sin que se dé cuenta a nadie, en detectar cuando los demás mienten para pillarlo, ¿no? Este es el juego social de pillar al mentiroso y tal, pero sabemos que mentir está mal. Hacemos de vez en cuando mentirijillas, mentiras piadosas, nos contamos películas para justificarlo, algunas son tonterías y tampoco nadie le da más importancia, y otras ya son mentiras más graves, ¿no? Que sí que son importantes y que si mientes te la lías. Incluso sabes que el código de la justicia en España, si eres el acusado puedes mentir, pero si no eres el acusado no puedes. Si eres testigo no puedes mentir. No puede bajo ningún concepto. El acusado sí, ya cuentan que va a contar que no es culpable, eso ya lo sabemos. Que no lo hizo y tal, pero vamos, con eso contamos y no le acusamos de eso. Entonces, ¿qué decir? ¿De dónde surge eso? Y ese es el principio, yo creo, en este caso, profundamente anarquista y profundamente, es decir, la conciencia, en el fondo. Y tú no has interiorizado. Si no lo llevas dentro, si no es parte de tu manera de ser, los cálculos al final son muy traidores. Claro, empiezas a calcular, pues a lo mejor en el conjunto, pues habrá que tirar una bomba atómica. Algunos están haciendo cálculos en estos momentos, como bien sabes, ¿no? Te dirán, ¿de qué esto está hablando? Eso ni se plantea. No se puede plantear. Entonces, ¿de dónde procede esa conciencia moral? Pues la verdad es que no me voy a meter porque hay diferentes maneras de interpretarlo. Kropotkin insistía que es un producto de la evolución. Yo creo que no es suficiente con eso, al final no lo justificaría porque el producto de la evolución te podría llevar a que por la supervivencia de mi grupo, pues presionar a otros grupos colaterales y oye, no cabemos todos, lo que pasa es que no cabes tú. Ya te lo haré ver de alguna manera más o menos cariñosa, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Situaciones de un tipo. Pero bueno, volviendo al código ontológico, al final está bien que haya, tú lo has dicho en este momento, yo comparto contigo, deberíamos tener un código ontológico de los delegados sindicales. Sencillito. Tampoco hay muchas historias. Al final, quizá tú has dicho la única y la fundamental. Las 8 horas laborales diarias de las que te libras porque estás liberado, esas 8 horas inmediatamente tienen que estar justificadas y que es con tarjeta de entrada y de salida, que te estás empleando 8 horas diarias en eso. Y luego, si tu salario como delegado sindical incrementa sustancialmente, no sé, en algunos casos... No, que yo sepa no, eso no habría. Ahí no influye tiene valor para los políticos, ¿no? Para los políticos puede ser, pero en el sindicalismo... Eso seguro que muchos ganan como políticos lo que no han ganado en su vida y bueno, y tienen otros beneficios materiales, ¿no? Que no han ganado en especie, ¿no? Lo que no han ganado en su vida. Es decir, entonces, por eso algunos códigos de algunos partidos, no sé si los cumplen al final, usted aparte de su salario como diputado, senador, tiene que darla al sindicato. Al partido, en ese caso, una parte. En este caso, sí, al partido. Usted no ha venido aquí a ganar dinero, usted ha venido aquí a hacer la obra social. Entonces, esa es la cuestión. Es decir, los códigos a mí me parece una cosa que debiera haber, pero que al final no resuelven los problemas. Bueno, al final, los problemas de que la gente se porte mal, yo creo que vamos a contar siempre con ella. Muy bien, lo dejamos aquí. Hablamos de impuestos.
que en el día de ayer nos sorprendieron bajando los impuestos en diferentes sitios. Y es curioso, los baja mejor el Partido Popular Gallego que el Chimo Puig valenciano. Manda webs que decía aquel. Bueno, eso hay una parte. La primera cuestión es que es que hay demasiadas trampas. A mí una discusión que me pone los nervios. En primer lugar, porque es una discusión enormemente técnica. Entonces, en cuanto empiezas a indagar un poquitín, cualquier impuesto que toques es complicadísimo. Sí, sí, no es llano lo que se dice. Bueno, había un artículo que me han mandado, dice, ¿nos están tomando el pelo con los impuestos? Bueno, es un artículo interesante. ¿Me podías decir el medio en el que está por si la gente lo quiere pillar? Porque... Ahora esto me podría... Pues nada, déjalo. Inmediatamente, pero lo puedo, como hice en la última sesión, puedo en principio lanzarlo. Yo en este caso me he leído prensa de izquierda, prensa de centro derecha y prensa de centro, pues de centro, que o sea, Bueno, centro derecha es el Confidencial, centro derecha del país, al revés, centro derecha es el Confidencial, centro del país, izquierda pues te coges el Salto, ¿no? Estos, ¿no? Todo esto con lo relativo que es de esto es posicional, ya sabes, y bueno, sí, relativo, en relación a en ser de relación izquierda. a, según las Ser de teorías izquierda. te lo puedo buscar, ahora mismo no lo encuentro, Da pero igual, da igual. Vamos a... yo te lo digo. él, Sí, claro, porque en principio, además, en la primera trampa que nos han jugado en estos momentos sí, es jugar con las emociones de los seres. sí, y con el simplismo muchas veces, y Bueno, con simplismo por la descontado, brocha ¿no? gorda y Pero el todo. vocabulario, Mm. paraíso fiscal, infierno fiscal. Oiga, de verdad, esto en tiempos paraíso tenía una cosa bonita, pero tenía también una función paraíso-infierno de machacar, ¿no? Que te vas a ir al infierno. Entonces la gente decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? Tenía la fuerza coactiva. Tú has entrado ¿te acuerdas? En iglesias, catedrales medievales, que hay muchas cosas, pinturas, hay infiernos por un tubo, por cierto, lleno de obispos y de papas. O sea, no sé si te has fijado en eso. Sí, sí, Lleno de obispos y de monjas y tal. O sea, se lo ya también merece. los tenían colocados ahí. Dicen, no se va a librar usted por ser monja. Entonces, que dice que eso ya me parece, esto la psicología social te lo ha dicho muchas veces, son las trampas. Entonces ya te genera, te están haciendo trampa. Luego te están haciendo trampa porque la cuestión técnica, oiga, si el Estado se gasta 500.000 millones, esos son los presupuestos de Estado, 500.000 millones al año, y va a ser un impuesto con el que va a recordar 1.000 millones más, ¿no? Eso que yo sepa es el 2%. Pero con eso va a solucionar pocas cosas, ¿eh? Y no me parece una cosa, ¿no? Que digas tú, de 500.000 millones solo el incremento, 1.000 millones, pues es uno por cada 5. Y eso, juraría yo, que es el 20%. Bueno, vamos, quieres decir que hay impuestos que se... Que son el chocolate del loro. Sí, eso es. El El loro, chocolate. la expresión popular, ¿no? Sí, No me venda usted la moto, si son migajas. Y luego, claro, los del patrimonio. Claro, sí, el problema del patrimonio es que lo que cargas por un lado se escapa por el otro. Porque al final, la idea de que los impuestos pueden redistribuir la renta, yo no la tengo tan clara. vamos a partir de algunas ideas. Es decir, ¿tú crees que los impuestos los debemos de pagar según nuestra capacidad, según nuestro poder adquisitivo, según lo que tengamos, lo que poseamos, la riqueza que cada uno tenga? Es decir, los Claro, impuestos, claro, claro. la gente y segundo, ¿debemos de pagar impuestos, sí o no? A mí me parece evidente. Es decir, Vale. yo la objeción fiscal no la practico ni quitando ni en el tema de las armas. Me Bueno, parece que no es tolerable. Porque cada uno podría elegir a continuación a qué objeta fiscalmente. bueno, eso es una escapatoria de algunos que yo no comparto contigo. Bueno, ya, no quiero meterme. No, pero quiero decirte que Ahora sí, que yo puede soy de haber los que gente dice que... hay que pagar impuestos. Y hay que pagar los impuestos los que en principio se han decidido democráticamente entre diferentes posiciones que están compitiendo sobre cómo son los impuestos.
al final las cuentas del Estado. Eso quizá, al final, los presupuestos es lo básico. Y la ley presupuestaria es lo más importante. Los del PP estuvieron, no sé, 3 años sin presupuesto, para recordar, ¿no? El Rajoy. Bueno, sin presupuestos en realidad así no existe. Sí, con presupuestos prorrogados. Pero eso es sin presupuestos. Valían los del año anterior. Claro, Es porque decir, si cambian las circunstancias... debían de cambiar los presupuestos, sí, eso es obligatorio. Tú y yo no ajustamos mucho los presupuestos posiblemente porque nuestras ganancias tampoco dan para tanto y Sí. porque nuestra vida la tenemos más o menos ajustada. Y lo que puede pasar es que si sube mucho la inflación, pues igual vamos menos a cenar fuera o yo qué sé, o te privas de alguna cosilla. Pero tampoco, como yo no estoy en la zona de los vulnerables, pues bueno, más o menos. Pero obviamente sí, hay que pagar impuestos y obviamente la idea, al final es un problema moral, vamos a ver antes. Que no lo soluciona con... No, hay que pagar de acuerdo con lo que uno tiene. Sí. Es lo lógico, es decir, es el principio, que es un principio moral, que cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades. Como las necesidades de los seres humanos son básicamente las mismas, los satisfactores de la necesidad no tanto. Las necesidades son básicamente las mismas. Yo nunca he entendido cuando algunos decían, hombre, es que uno de la limpieza no tiene las necesidades que tengo yo, que soy un ejecutivo. ¿Me lo está diciendo en serio? Eso lo dirá usted. Oiga. ¿Cómo que no tiene las mismas necesidades que tú? La verdad es que no tiene la misma capacidad. Y su deseo de romper con la rutina y salir de vacaciones lo tiene igual que usted. Bueno, en lo que tenga de libre no te lo hayan impuesto a la policía, me explico, ¿no? Y por descontar, oye, estoy convencido que le encantaría ir a un crucero a Noruega, a lo mejor. Pero resulta que se queda yendo a su pueblo. A su pueblo si lo tiene. Y si no, pues en Madrid, que yo soy de Madrid, pues al parque todos los días, ¿no? Ya pasear a la sierra y esas historias. Es que no puedo hacer otra cosa. Entonces, claro que tiene necesidad. Eso es lo primero. Lo segundo lugar es que además, cuando se hacen los impuestos, lo que habría que tener... hay un filósofo moral muy importante y político, Rawls, que hacía un experimento mental. Cuando se deciden estas normas en un parlamento, cuánto se va a pagar y a cobrar y a redistribuir, ¿a quién se le va a dar el dinero? ¿A dónde van a ir dirigidas las ayudas? Porque no te encuentras subvenciones a los colegios concertados, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Qué? Pero bueno, ¿a dónde van los impuestos? ¿Y quién los paga? Los que los deciden tendrían que hacerlo, lo que él llamaba un experimento mental, bajo el velo de la ignorancia. Si tú y yo vamos a hacer un trabajo conjunto, 10 personas, y tenemos que distribuir primeramente cargas y beneficios que vamos a obtener de trabajos, hazlo de tal manera que no sepas a ti qué te va a tocar. Por lo tanto, te puede tocar cualquier cosa. La gente se cuida mucho, cuando toca eso. Es decir, ese velo, yo he hecho juegos en clases de alumnado y evidentemente si tú haces un juego, discutes y luego todos tienen que votar, y le has dado una tarjeta a cada uno y le has dicho cuál es lo que le va a pasar a él, entonces evidentemente la votación cambia que si no lo sabe. Es curioso eso. Al final, cuando uno sabe, yo voy a salir beneficiado con esta normativa, pues la voto. Que es es la otra parte tramposa de la propaganda que nos han hecho. Es decir, usted está, que además, pero por otra parte, perniciosa. Que encima mienten como bellacos, en concreto en este caso los del PP. Porque de alguna manera decir, oiga, usted vende la moto, va a bajar los impuestos. Claro, eso y a mí me ha llamado la atención porque que lo haga Ayuso, lo puedo entender. Porque tras 30 años de gobierno ha convertido a Madrid, la comunidad más rica de España. En el que el número de personas de rentas medias altas es muy superior al que hay en otras zonas. Entonces, claro, está dando el mensaje a sus votantes. Pero en Andalucía, si este último impuesto que ha bajado, ¿cuánto era? ¿Beneficiaba 200? No sé el número, pero eran... Era despreciable. Sí. Era despreciable tanto la cantidad que se iba a ahorrar
90 y pico. Que tiene Andalucía, como lo otro, ¿no? Hombre, me vale. Es decir, claro, no puede usted ir prometiendo estas cosas, porque claro, con el velo de gracia decía, como la gente sabe en qué condiciones está, pues entonces vota de una manera u otra. Claro, ¿qué es lo que pretende el Bonilla? Lo dijo claramente. Queremos que los empresarios de Cataluña se instalen aquí. ¿Cómo dices esto, hermano? Es decir, tú quieres construir, tú eres el que te quejas de que los catalanes, pues ahí en Andalucía hay mucho sentimiento anticatalanista. De alguna parte de la... sí. No sé si en concreto Bonilla o no, o son tópicos también, pero es previsible, ¿no? Algunas de las escenas que sacaron a por ellos cuando iban las guardias salían de aquí. También eso es muy tendencioso, no me fío del todo. Vale, eso puede ser solo también parte de una caricatura o de... Pero bueno, en cualquier caso, es decir, desde luego un país no se construye así, en absoluto. Claro, si volvemos a la discusión previa de los códigos deontológicos, si tú quieres de alguna manera cultivar un sentido de identidad nacional, de pertenencia a una comunidad con la que te sientes vinculado y ante la que te sientes de alguna manera responsable, no emplees esas batallas. Eso justo destruye la posibilidad de construir un país. La gente ya no se siente. España tiene un problema de identidad permanente de que es ser español, ¿no? Esto tampoco es nuevo, pero ese tipo de discursos al final lo que genera es, no, es que yo soy valenciano, no, es que yo soy catalán, yo a lo mío, barro para lo mío. Entonces, el puro cálculo utilitarista, en el cálculo de los principios. Lo que tú decías, no, mire usted, los impuestos están para. Evidentemente, la función de la redistribución de la riqueza en estos momentos no se está dando. Explica más eso, ¿no se está dando? Bueno, los datos dicen que la desigualdad está creciendo. Cierto. Y que las rentas del trabajo están cayendo frente a las rentas del capital o de la propiedad, ¿de acuerdo? Y que cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Cada vez hay una minoría que tiene más. Eso es. Acuérdate del 9 más 1. Sí. El 1% más el 9% es una cifra mítica que igual no es cierta, pero tiene su punto. Sí, los ricos son más ricos. Los ricos de verdad, Sí. Eso debe ser el 1%. En España en concreto. En otros países puede variar más o menos. Y entonces la diferencia de los ricos y los pobres en todo el mundo, pero no en todo el mundo igual, eso también es cierto, de alguna forma está incrementándose. La desigualdad que se dice. Ya no hemos salido de la victoria de los neoliberales radicales de los años 70, ¿te acuerdas? La Reagan y Thatcher fueron los que impusieron el modelo, y en estos momentos el capitalismo especulativo le ha ganado al capitalismo empresarial, al que fabrica cosas. Lo que hay que hacer es manejar dinero. La economía productiva y la economía especulativa, sí. El dinero está clarísimo que solo tiene valor de cambio. No tiene valor de uso. Es pura mercancía, es puro precio. Y necio que confunde valor con precio. Valores no están en el dinero. Valores están en otras cosas. Algunos son comprables y otros no tienen precio. Realmente no son comprables. Tú incluso puedes comprar salud. De hecho, la gente que tiene más dinero suele tener mejor salud. Porque tiene mejores médicos, mejor alimentación más cuidada, una vida más... ¿De acuerdo? Pero vamos, no la compras exactamente. Ya las piezas de condiciones materiales que te permiten mejorar. Entonces, a mí me parece un despropósito lo que están haciendo. Y al final no plantean el problema, o no lo plantean con rigor, el problema ético de fondo. Porque además luego viene la segunda parte. Es decir, no solamente discuta usted la cuestión de dónde saca el dinero, dígame cómo lo ha gastado. Y esto de las cuentas públicas, la revisión, el Tribunal de Cuentas hace los informes 6 años después de que haya ocurrido. O 4, ¿no? Cuando aparece el informe de cómo se gastó el dinero público, ya ni te acuerdas, ¿no? Y además, ¿a quién reclamas en ese momento?
posible que el responsable ya no esté. Demostrar la culpabilidad del responsable, fíjate la bronca tiene ahora con el Griñán, pongamos por caso. Que no la tuvieron con la Esperanza Aguirre, la cual consideraron, exoneraron de todos los males. Bueno, y a Rajoy lo exoneraron también. El Barcelona está en el despacho al lado, digo yo, vamos, que no. O al de Valencia, ¿no? Camps. A ese le pillaron al final, por chorradas, pero le pillaron. Un poquito, por lo menos. Lo pillaron un poquito, sí. Sí, un poquito. Pero creo que estaba dando clases de ética en una universidad. ¿Estaba dando clases de ética? Por cierto, en la Universidad Católica, aquí de Valencia. Lo siento. Bueno, lo siento mucho. No, me parece fatal. O sea, me parece fatal. Sí. Aunque, no sé, tendrá que ya estudiar el caso concreto porque no me parece, desde luego, su ejemplo personal. Pero claro, un ladrón puede dar muchas clases a... Sí, experiencia tiene, sí. Experiencia, ¿no? Por lo menos con lo que no se debe hacer. Tú sabes que hay una película famosa que uno que estafaba a todo el mundo era Leonardo DiCaprio, el ladrón, y me parece que Tom Hanks era el policía que le seguía, ¿no? Y al final ya le pillaba, pero es que se hacía de todas las trampas del mundo mundial, se hacía médico, piloto, lo que fuera, ¿no? Y al final le contrataban los bancos. Claro. Bueno, el experto era un profesor. Claro, sabía un montón. Entonces, sabía de falsificar de todo. Entonces lo contrataban los bancos para que les... Pero vamos, lo que dices de Camps, entre los católicos hay muy mala gente. También, por supuesto, en todos los sitios. En todos los sitios. Pero sí, solo se me ocurre que le hayan llevado como experto en pillar a los malos, en ocultarse los malos y descubrir esas cosas, porque si no, no lo entiendo, la verdad, pero no lo pondría yo como ejemplo. Pero bueno, hay otros próceres de la historia de la humanidad cuyo comportamiento ético en su vida personal o tal, en fin, ya te digo, no voy a nombrar ninguno porque no tengo por qué hablar mal de nadie si no viene al caso, ¿no? Pero los hay por ahí muy famosos, con mucho prestigio, y luego resulta que indagas en su vida y dices, ya, este tío sería muchas cosas, pero buena persona no. Bueno, vamos a ir rematando porque nos queda, no sé, estoy intentando buscar, como me estás viendo, sí, para concretar el dato que hemos dado así de resbalón, pero no. ¿Qué estás intentando buscar? ¿El artículo que te he dicho yo? Sé. No. La universidad y el... Bueno, a mí ese dato lo admito como plausible, ¿eh? O sea que no... lo que pasa es que los datos que son plausibles son los más peligrosos. Porque te la meten doblada porque como das por supuesto que puede ser cierto, entonces a veces no es bueno, ¿no? Es que es demasiado. A ver, mira, te leo La Vanguardia, dice. La Vanguardia, además, pues ese periódico no es... No, es un periódico rojo el que lo cuenta. Dice, el expresidente de la Generalitat, Francisco Can, ha afirmado hoy que ser profesor asociado en la universidad es un reto bonito, agradable, interesante y hoy por hoy que no lo cambiaría por nada. Y quería confirmar la universidad, el curso de verano que ha dirigido en la Universidad Católica de Valencia con una ponencia sobre el sistema electoral, etcétera. Además, no solo es eso, que sea profesor en una universidad católica, sino que es miembro del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana. Es decir, es uno de los asesores sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que judicialmente, lo que eso, es decir, eso lo entiendo bien, porque pero eso le viene dado por el cargo. Pero, bueno, yo por aclararte... Es una de esas contradicciones que un poco hilaría. Pero aclararte técnicamente que ser profesor asociado, yo lo he sido, 20 años, realmente no cobra, casi no cobras por eso. Bueno, yo no sé si es... Da prestigio en todo caso, te permite ciertas cosas interesantes, pero y asociado es una figura... Sí, sé lo que es y nuestra gente creo que lo debía saber. Después hay una noticia del Mundo que dice, yo no sé por qué nos hemos metido hoy con Francisco Camps, lo ha salido porque estamos hablando de los códigos éticos de los políticos y de todo el mundo en general. Francisco Camps acusado de plagio en su tesis cum laude.
Información del periódico El Mundo. El Mundo. La tesis doctoral del expresidente Francisco Camps está en duda. El profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, bla, 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 bla. Bueno, hablando de ética, de moral, de códigos, bueno, le viene pero entonces volvemos al final a una cosa que era un hilo conductor de casi todo lo que está hablando sí, hoy, sí, ¿no? Es decir, al final el problema es tu conciencia. sí. Es el gran misterio y la gran grandeza de los seres humanos. Es decir, le haría falta a este señor que hemos nombrado ser incluso profesor asociado en una universidad como la que hemos nombrado, y si encima no tiene una remuneración económica importante o no la tiene o no sé cómo estará, pero dejémoslo aparte, para vivir, para subsistir, para No, continuar. porque eso no cobran, eso es un horario. ¿Y acierta la universidad a tener a un profesor asociado Eso, ahí quien se juega más es la universidad, ¿eh? ¿eh? Porque quien se juega más prestigio en este caso es la universidad. Claro, es lo Te que van a poner a alguien que quizás no debiera haber puesto porque su conducta públicamente. Lo que pasa es que también estigmatizar a la gente por su comportamiento y no dejar de volver a actuar, eso se llama hoy día la cultura del silenciamiento, es decir, imponer silencio a los que no coinciden con, sí. también es muy fuerte. Hay que tener cuidado con eso porque entonces entras en una dinámica. A mí los guardianes de la moral, que eso tienes el ejemplo básico ahora en este momento, son Irán. los de Irán, siempre me deja una sensación de malestar en el cuerpo profundo. Es decir, el cerrar las puertas a alguien por algo que haya sido anteriormente, Claro, y no sé, la gente son personas por encima de las cosas que han hecho. es decir, una segunda Muchos oportunidad. también, pero es que no puedes a la gente estigmatizarla. Es al final lo de la cruz amarilla, la estrella amarilla en esto. No vale esto, la vida, ¿no? Porque esto ya es. La Inquisición ya la ha atacado siempre, no porque ejecutaba a mucha gente, que la verdad es que ejecutó a pocas, porque era una máquina de control social muy potente. De hecho, lo impusieron los reyes a la iglesia en concreto. Es decir, fueron los reyes católicos que dijeron, no, aquí queremos Inquisición como Dios manda. Tribunal de control social. Dicen que al final ejecutó a 3.000, como eran abogados casi todos, hacían poca tortura porque no se fiaban. Y en España casi no hubo quema de brujas porque tampoco creían en las brujas. O sea que, pero en cualquier caso fue un tribunal de control social, un tribunal de la moral. Bueno, aquí sobre todo de la obediencia. Pero esto de Irán es un escándalo. No lo has tenido en todas las dictaduras. Si no pasas los baremos ¿no? de la moral que ha impuesto no sé quién, te vas al hoyo, ¿no? Entonces me parece esa parte más. Pero claro que también hay que tener cuidado. Es decir, hay gente que efectivamente bueno, tendría que seguir un proceso para que hubiéramos visto en su conducta posterior una recuperación o no, o una redención, entre comillas, llámalo como quieras, una rehabilitación, que dijéramos, bueno, pues vale, es decir, yo sí que creo, ahí sí, en ese famoso cuestión cristiano, yo he venido a que la gente, a salvar a los pecadores, no a los otros, es decir, a mí me parece correcto. Hay que traer a los que se portan mal, es decir, los que se portan bien son los que ayudan a que el mundo funcione. Otra cosa si son recuperables o si ya Otra cosa, hombre, decir de una persona que no es recuperable es muy fuerte. también es muy fuerte, sí. Esto yo no lo diría absolutamente Pero nunca. para la vida pública, por lo menos, así, como La persona, vida todo el mundo es pública, recuperable. hombre, yo sí que de alguna manera Pero para ser un representante claro, público y un profesor y un maestro y alguien que imparte doctrina en el no, sentido claro, amplio de la por palabra, ejemplo, el tema este que está hay que tener dejando. cuidado, ¿no? Hay que No, tener. no, está claro, por ejemplo, yo tengo muy claro esto los pederastas, ¿no? Que claro, sobre todo se habla de los pederastas en este momento, el país en concreto es un especialista en pederastas católicos curas. Sí, especialista en qué, en ponerlos a parir, en Ya, nombrarlos. pero es a parir, claro, nada más, porque claro, olvida que el dato, desgraciadamente, es que la mayor parte de los actos de pederastia, estadísticamente hablando, se dan dentro de la familia, de los conocidos. ¿eh? Es muy grave el asunto, pero es que Bueno, pero no le vamos a quitar no, si yo no quiero a, decirte, a la pederastia que quitando esa parte, pero evidentemente yo a un profesor, a un entrenador de un equipo, que eso es otro ámbito de los que hay unos poquitos, no sí, sé qué porcentaje hay, pero hay, ¿no? Lógicamente hay pederastia en gente que está con niños. que tiene contacto, En tiene las residencias de posibilidades. ancianos no hay. ¿eh?
es una broma, ¿no? Y Mm. entonces yo no, le retiraría de la enseñanza, vamos, de la enseñanza con niños. Jamás. Jamás le dejaría volver a una escuela a dar clase. Mm. En principio no. Hay cosas que puede usted hacer en la vida, esas déjelo, porque quien quita la tentación quita la falta, ¿de acuerdo? Se acabó. Y como yo noto que la gente que hace eso tiene una tendencia profunda que les lleva a hacerlo, yo qué sé, no entiendo. ¿Eh? No me pongo en su mente. Pero sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Igual que el político que ha robado, se inhabilitó para la política. Él Ya. está inhabilitando para una cosa concreta. Mm. Él no ejerce ya más. Es cierto que hay veces que hay gente que puede pagar por un error concreto, puede pagar, no sé, un médico una vez mete la pata de una bestia y se carga a alguien en el quirófano, incluso en esos casos yo decir, ya no vuelve usted a operar en su vida, no lo sé. Porque la condena eterna de por vida me parece, es la cadena perpetua, Mm. de una manera, ¿no? Y yo creo que, no sé tú, pero muchos yo, desde luego, de la cadena perpetua no me parece la vez. Estamos de acuerdo. Ni siquiera en la vida privada y en otros ámbitos que no sean los estrictos Ahora, cárcel. gente que hace estas cosas, oiga, no Sí, puede. en eso estoy de acuerdo también. Es decir, mejor, mejor no lo contrato a usted. Lo queremos mucho, don Francisco, pero, en fin, no cuadraría que estuviera usted de profesor Yo en desde luego la sí creo universidad. que no lo debiera haber hecho, o debiera haber hecho de una manera muy concreta, no sé, pero es muy complicado. Porque ahí estás tomando ya partidos, son temas controvertidos, Mm. pero a veces sí me revienta cuando tú estás en sitios preparando algún congreso, claro, esas cosas hago de vez en cuando, que se le ponga el veto a una persona por su comportamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mm. Yo ahora le estoy llamando por su especialidad. Hay es decir, leyendo el libro de Ikegai de una de las feministas radicales sobre el machismo violento y tal, claro, decía, Einstein hoy día hubiera ido a la cárcel. ¿Cómo trató a su mujer? Mm. A la cárcel, Einstein. Pero si es una conferencia de física, no veo, no sé si me explico, sería, Sí, sí, sí. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Plácido Domingo. casi domingo parece que la han pillado con el carrito del helado, ¿no? Sí, entonces de repente ha dejado de ser buen músico, buen Claro, la gente te cantante. dice, oiga, Claro, será un ya no puede cantar cabrón, pero es usted, que no. cabrones en la historia de la música y del arte, si empezamos a quitarlos a todos, Claro, estaba en un pedestal, por ejemplo, un caso que se me ha venido a la mente ahora, a lo mejor no es estaba en un pedestal como una gran figura y de repente es un mierda, con perdón de la expresión. claro, es que eso es complicado. Yo no lo veo tan claro que se le prohíba. Pero por otra parte es un ejemplo público. Usted ha traicionado su imagen y uno no hay que aparentar, hay que hacerlo mejor. El caso de Woody Allen. También tuvo Woody Allen sabe lo que dictaminó el juez al final, que no podía decidir, que eran dos versiones y que no había manera de saber quién era el responsable. Ujú. Es decir, y entonces ni condenó ni exculpó. Dijo, yo no puedo tomar una decisión. Pero para el público está condenado. Ya, de por vida. Y no sé si ha dirigido alguna película más. Me imagino, ¿no? Bien, sí, yo me imagino que sí, pero no entremos ya. No, no, pero la cadena perpetua está mal y lo de estigmatizar a la gente, ahora hay que cuidarla. Si tú no puedes, volviendo al caso de Camps, porque al final tienes que ir a los casos concretos. No sé por qué ha salido Camps, vamos, lo has nombrado tú así, ese valenciano vuestro. Sí, porque estaba montando, ¿cómo decir? Los políticos que tal, que claro, que de alguna manera son gente que se beneficia del cargo y dices, oiga, está aquí ya, ¿no? Entonces sí, claro, y lo que indicas tú, lo que me has leído, parece claro que este hombre no debía haber estado allí. Sí, más que nada a lo mejor la propia universidad, Claro, la Universidad sea, Católica, por definición, sea católico, sea la que sea. En este ya, caso, pero los católicos presumen en la iglesia oficial de tener niveles morales muy elevados. bueno, Y claro, ama al prójimo siempre. sí. Luego dices tú, pues, bueno, menos alguna vez, ¿verdad? Decir, vale, no, las normas morales son muy fuertes en el cristianismo, son muy exigentes. Mm. No mentiras, jamás. ¿No?
Bueno, No, no me... quiero decirte, Sí, no, la no, norma, el también código está, es... también está el dicho, no, haz lo que yo digo, no hagas lo que yo hago. Eso es aparte, pero que digo que el código es de alto nivel. Sí, Por ejemplo, sí, otro día la prostitución. No, no, en ningún caso. Lo dicen con claridad. Los anarquistas también lo negamos, ¿no? Es decir, en sí, esto no hay huevo. No, bajo ningún concepto. Han dicho siempre. Ahora, entiéndeme, los católicos, entiéndeme. sí. Bien, nos hemos pasado muchos minutos y hoy nos echan de la radio. Como Bueno, echarán a uno de los dos, obviamente no voy a ser yo. Así que, no. Félix. Corta donde quieras. No, Esta no, no, parte al final, que puede ser más de conversación, esta última parte lo puedes no cortar. lo vamos a cortar porque esto es un programa en directo y los programas en directo no Ah, es son. verdad, claro. Lo Sí, siento. no, como yo lo recibo después, como yo lo veo después, porque nunca lo veo en directo, porque no me da tiempo, no puedo, sí, pienso fácilmente se puede cortar, pero no, claro. Bien, amigo Félix, la semana que viene nos Nos vemos. volvemos a oír. ¿Vale? Vale, Hasta entonces, a ver si también desvariamos algo que no viene mal, ¿vale? Un abrazo. un abrazo.